Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Las meriendas, las colaciones, como dicen en México, ¿hacen falta o no hacen falta? Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Bueno, alguien nos está preguntando en Metabolismo TV y mucho le agradecemos, Jorge y yo, le agradecemos mucho que nos escriban en Metabolismo TV. Acá en Metabolismo TV, a la parte de abajo, es un blog, o sea, que un sitio que usted puede escribir. A la parte de abajo usted nos deja un mensaje y nosotros siempre le vamos a contestar. Puede que tardemos un poquito en contestarle, pero siempre le vamos a contestar. Acuérdese que hay gente accesándonos de todos los países, España, Argentina, Centroamérica, Suramérica, Colombia, todo. Así que estamos llenitos, ¿no? Por suerte, hay mucha gente siguiendo Metabolismo TV. Ahora, el tema es el tema de las meriendas. Esta persona nos pregunta que si realmente hacen falta más de 3 comidas y que si la última comida, a qué hora debe ser, quiere saber, ¿no? La persona se llama... es de apellido Carrera, ¿no? Básicamente está preguntando sobre las comidas y sobre las meriendas, ¿no? Pero vamos a contestar esto. En el libro Poder del Metabolismo va a ver que hay un capítulo que se llama Las meriendas. En ese capítulo, El Poder del Metabolismo, de las meriendas, estoy explicando que el tema de las meriendas es una tontería. Es una tontería, es un dato falso, una información incorrecta que le han dado a las personas. En verdad, las meriendas no hacen falta. En México le dicen las colaciones. Pues ese es el término que ellos usan, ¿no? Hace poco pues estuve en México trabajando con algo del Ministerio de Salud allá, que nos invitaron para dar un seminario en Torreón, y vieron como 6,000 y pico de personas que fueron a oír el seminario, después 2,500 personas en Saltillo, y disfruté muchísimo la experiencia, ¿no? De poder compartir información sobre el metabolismo, inclusive con médicos, con nutriólogos, como dicen allá, con enfermeras y demás, que desconocían esta información. Y uno de los temas que me preguntaron fue el tema de las meriendas, de que si realmente hace falta las meriendas. Fíjense, explico en el libro El Poder del Metabolismo, hay un capítulo que se llama Las meriendas, donde básicamente estoy explicando que la forma en que el cuerpo está hecho, cuando usted come correctamente, con los alimentos bien seleccionados, la comida generalmente va a durar mínimo 4 horas y a veces dura hasta 6. Lo que se recomienda es que usted por lo menos cada 5 horas usted esté comiendo, cada 5 horas, ¿no? Ahora, tampoco yo le recomendaría a una persona que se esfuerce a comer. Si la persona no tiene hambre, pues no se esfuerza a comer. Yo no creo, nunca he creído en imponerle al cuerpo algo. Yo creo que este cuerpo, Papá Dios lo hizo muy bien, está muy bien hecho, no tiene defectos. Pues el de allá arriba pues no es nutricionista, no es doctor, pero sabe lo que hace. Y el cuerpo como tal está diseñado de una forma donde cuando usted come adecuadamente, la comida le dura 4 o 5 horas, sin problema. Generalmente lo que nosotros recomendamos siempre es 3 comidas al día, que es un desayuno, lo que nosotros acá en Puerto Rico llamamos un almuerzo, que en México le dicen la comida, ¿no? Allá es como a las 2 de la tarde, y la cena. La experiencia después de trabajar con más de 50,000 personas en los sistemas Natural Slim, donde tenemos miles y miles de personas adelgazando y trabajando con el metabolismo, ha sido que con estas 3 comidas, en verdad no hace falta más nada. ¿Okay? Y la persona cuando come adecuadamente no va a pasar hambre, ni entre comidas ni después de las comidas. La recomendación que quizás algunos de ustedes han oído sobre comer 6 veces al día o 5 veces al día, cosas de esas, ¿no? En verdad es completamente incorrecta. Es una solemne tontería. No es verdad que para mantener el metabolismo funcionando se tenga que estar comiendo 5 o 6 veces. Déjeme decirle que el cuerpo humano no está diseñado como si fuera una vaca que tiene que estar todo el día pastando. O sea, usted come bien, usted lo dura 4 o 5 horas sin ningún tipo de problema, ¿no? Usted come inadecuadamente, come lo que no es, y usted va a tener hambre a las 2 horas. Ahora, la realidad es que cada alimento tiene una capacidad de duración en el cuerpo distinto. Por ejemplo, lo que más dura en el cuerpo, lo que más le sostiene es la grasa. Cuando usted come algo con grasa, la grasa tarda mucho en digerirse y le quita el hambre por 5 o 6 horas, sin problema. Así que la grasa le quita el hambre por 5 o 6 horas. Las proteínas, estamos hablando carne, queso, huevo, ¿no?
pues mínimo le van a durar 4 o 5, ¿no? Y los carbohidratos que son refinados, estoy hablando de lo que el hombre llevó a la planta de fábrica y lo limpió, lo pulió, lo molió, lo blanqueó, lo pulverizó, todas esas cosas que hacen con el pan, la harina, el arroz, el carbohidrato refinado, que es el verdadero problema, le va a dar a usted hambre a las 2 o 3 horas. ¿Okay? Quiere decir que en términos de duración, cuánto le dura cada alimento, lo que más dura es la grasa. O sea, cuando usted come algo que es grasosito, eso le va a durar bastante, le va a quitar el hambre por un buen rato. Si hace una dieta, por ejemplo, la gente que hace dietas bajas en grasa, pues siempre están enmayados, están con hambre, porque la dieta baja en grasa no tiene un nivel de saciedad amplio. Por lo tanto, la persona siempre está con hambre, ¿no? Ahora, lo primero es la grasa, después la proteína, después los carbohidratos. Ahora, el problema es que cuando a una persona le recomiendan que coma 5 o 6 veces al día, lo están haciendo básicamente a base de comer muchos carbohidratos. Cuando usted come mucho pan, mucha harina, mucho arroz, mucha papa, mucho dulce, el problema es que el cuerpo produce mucha insulina. Y como la insulina es la que da hambre, cuando usted come mucho carbohidratos siempre tiene hambre y tiene que estar todo el día comiendo. Le pasa como a la gallina, que usted le echa maíz, la gallina come el maíz tiene fructosa, la fructosa hace que el páncreas de la gallina produzca insulina, la insulina le da hambre y la gallina sigue comiendo todo el día. La gallina no para de picar maíz todo el día. ¿Por qué? Porque come, produce insulina, le da hambre. Come, produce insulina, le da hambre. Come y no puede parar. ¿Qué pasa? La persona que se pasa comiendo 5 o 6 veces al día mucho carbohidrato, siempre tiene hambre. No lo puede parar porque no puede parar la producción de insulina. Entonces, no hace falta las meriendas. Cuando usted desayuna bien, digamos usted se come un omelette de huevo con vegetales, con ensalada, un pedacito de pan para que se haga su dieta 2x1, algo sustancial, usted por 4 o 5 horas no va a tener hambre. Muchas veces por 6 horas, si tenía más grasita, ¿no? Un buen almuerzo, una buena comida, lo mismo, 4 o 5 horas. Una cena, lo mismo, usted no se va a acostar con hambre. Ahora, si usted el almuerzo o la cena o el desayuno es con un sándwich donde se comió un montón de pan, un montón de harina, una avenita, una avena, pues como esos carbohidratos le va a dar hambre. Así que a las 2 horas usted tiene que estar buscando una merienda. ¿Y qué le va a pedir el cuerpo? Siempre le va a pedir carbohidratos. Así que no hace falta estar haciendo comidas, ni colaciones, ni nada, cuando usted selecciona los alimentos correctos. Y esto se los comparto porque la verdad, mire, es verdad y siempre triunfa.